El reloj de la pastelería El Dulce Momento marcaba las 6:30 de la tarde cuando Julio Méndez terminó de revisar la caja del día. La recaudación había sido excelente, como de costumbre. Su cadena de pastelerías era considerada la más popular de la ciudad, famosa por sus exquisitos pasteles y precios accesibles solo para la élite local. Julio estaba organizando unos documentos en el mostrador cuando escuchó la campanilla de la puerta de entrada. Levantó la vista y vio a una niña pequeña que entraba lentamente al establecimiento. No tendría más de 9 años. Estaba delgada, vestida con ropa sucia y rota. Su cabello castaño estaba alborotado y se limpiaba la nariz con la manga de su blusa gastada. La empleada Sofía se acercó a la niña con el ceño fruncido. «Hola, pequeña. ¿Te has perdido? ¿Tus padres están cerca?» La niña negó con la cabeza. Sus grandes y tristes ojos estaban fijos en los coloridos pasteles de la vitrina. «No, señora. Solo quería preguntar algo». Sofía cruzó los brazos con impaciencia. «¿Qué deseas, niña? Ya estamos cerrando». La niña tragó saliva con dificultad y las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro sucio. «Por favor, ¿tendría algún pastel viejo que le haya sobrado? Cualquier trocito servirá. Es que hoy es mi cumpleaños y me gustaría tanto tener un pastel». Julio dejó de ordenar los papeles. Algo en el tono desesperado de la niña lo hizo concentrarse por completo en la conversación. Sofía bufó con irritación. «Niña, esto es una pastelería, no un refugio. No regalamos comida. Vete antes de que llame a seguridad, por favor». La niña juntó las palmas de las manos, suplicando. «Solo un pedacito. Prometo que no volveré más. Es solo que hoy es mi cumpleaños y nunca he tenido un pastel de verdad». Las lágrimas ahora corrían libremente por el rostro de la niña. Julio sintió una opresión en el pecho al observar la escena. Sofía miró a su alrededor. Vio a un par de clientes que los observaban y suspiró con fastidio. Se acercó al cubo de la basura, detrás del mostrador, y sacó un trocito de pastel de chocolate que se había caído al suelo durante la limpieza. «Toma ya, lárgate de aquí y no vuelvas a aparecer». La niña tomó el trozo de pastel con manos temblorosas. Sus ojos brillaron como si hubiera recibido el mayor tesoro del mundo. Muchísimas gracias, señora». Salió corriendo de la pastelería, sosteniendo el pastel como si fuera algo sagrado. Julio no pudo volver a sus asuntos. Algo en esa niña lo había conmovido profundamente. Se acercó a la ventana que daba a la acera y vio a la niña sentada en el bordillo frente al local. Miró el pequeño trozo de pastel en sus manos y lo partió cuidadosamente por la mitad. Sostenía una mitad en alto, mirando al cielo. «Mamita, solo mira. Hoy es mi cumpleaños y tengo un pastel». Su voz era suave, llena de una alegría genuina. «Seguro que estás muy orgullosa de mí allá en el cielo. He conseguido un pastel de verdad». Julio se acercó más a la ventana. Cautivado por la pureza de la escena, la niña sonrió al cielo y susurró. «Feliz cumpleaños a mí». «Sí, mamita. Ahora podemos celebrarlo juntas. Este trozo es para ti y este otro para mí». Colocó con cuidado la mitad del pastel en el suelo a su lado, como si realmente hubiera alguien allí. «Mamita, sé que no te gusta que esté triste en mi cumpleaños, pero hoy he conseguido un pastel. ¿Ves? Es de chocolate, justo como el que tú hacías cuando yo era pequeña». La niña se llevó el trozo de pastel a la boca y comió lentamente, saboreando cada migaja. Sus ojos brillaban de felicidad. «Está delicioso, mamita, muy dulce, como a ti te gustaba. Guardaré un poco para después, para nuestra cena de celebración». Julio sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Esa niña estaba evidentemente sola en el mundo, pero aún así encontraba alegría en las cosas más pequeñas. Hablaba con su madre fallecida como si realmente estuviera a su lado,
compartiendo ese momento especial. La niña terminó de comer. Se limpió las manos en la ropa y se levantó. Gracias, mamita, por ayudarme a conseguir este pastel. Siempre me cuidas, incluso desde el cielo. Te quiero mucho. Besó las yemas de sus dedos y lanzó un beso al aire hacia el cielo, antes de caminar lentamente por la acera y desaparecer tras la esquina. Julio se quedó en la ventana durante largos minutos, procesando lo que había visto. Su corazón latía con fuerza y una extraña sensación le oprimía el pecho. «Señor Méndez», lo llamó Sofía. «¿Puedo cerrar ya la caja?» Él se dio la vuelta, todavía conmocionado. «Sofía, ¿escuchaste lo que dijo esa niña?» «Ah, esa mocosa. Siempre hay niños de la calle pidiendo comida por aquí. Hago lo que puedo, pero si le damos a una, vendrá toda una multitud». Dijo que hoy era su cumpleaños. Sofía se encogió de hombros. «Los niños de la calle siempre inventan historias, señor. Es mejor no confiar». Pero Julio no podía sacarse la imagen de la niña de la cabeza. La forma en que trataba aquel trozo de pastel como un tesoro. La pura alegría en su rostro, la tierna conversación con su madre fallecida. «Cierra todo, Sofía, me voy a casa». De camino a casa, Julio conducía en piloto automático, pensando en esa niña. ¿Cómo podía una niña tan pequeña encontrar alegría en tan poco? ¿Cómo podía celebrar sola, hablando con alguien que ya no estaba? Cuando llegó a casa, encontró a su esposa, Isabel, en la cama, como de costumbre. Estaba de espaldas, cubierta con la manta. «Isabel, ¿cómo ha ido tu día?» Ella no respondió. Julio se acercó y vio que estaba llorando en silencio. «¿Qué pasa, mi amor?» «Hoy se cumplen 8 años que lo intentamos, Julio». Su voz era un susurro quebrado. 8 años y nada. Los médicos dicen que ya no se puede hacer nada más. Julio se sentó en la cama y le acarició el pelo. «Encontraremos una manera, Isabel. Hay otras opciones». «¿Qué opciones?» «La adopción. Sabes que quiero llevar a mi propio hijo. Quiero sentirlo crecer dentro de mí». Julio guardó silencio. Ya habían tenido esa conversación 1000 veces. Isabel estaba consumida por la depresión, incapaz de aceptar que quizás nunca tendrían hijos biológicos. Pero ahora, al ver el estado de su esposa, no podía dejar de pensar en la niña de la pastelería. Mientras Isabel lloraba por no tener hijos, había una niña sola en el mundo, celebrando su cumpleaños con un trozo de pastel de la basura. «Isabel, hoy vi algo que me conmovió mucho». Ella se giró para mirarlo. «¿Qué fue?» «Una niña pequeña entró en la pastelería. Tendría unos 9 años. Estaba sola y pedía un trozo de pastel caducado porque hoy era su cumpleaños». Isabel frunció el ceño. «¿Y ella?» Ella hablaba con su madre fallecida como si estuviera a su lado. Fue desgarrador, pero al mismo tiempo había tanta pureza en ella, tanta alegría. «¿A dónde quieres llegar, Julio?» Él tomó las manos de su esposa. «Quizás el destino está tratando de decirnos algo. Quizás hay una niña ahí fuera que nos necesita tanto como nosotros a ella». Isabel se apartó. «No, no quiero hablar de eso ahora». Pero Julio ya había tomado una decisión. Al día siguiente iría a buscar a esa niña. A la mañana siguiente, Julio llegó temprano a la pastelería. No había podido dormir bien pensando en la niña del pastel. Sofía estaba colocando la vitrina cuando él llegó. «Sofía, ¿habías visto a esa niña antes de ayer? ¿La de la ropa sucia?» «Ah, sí, aparece por aquí con regularidad, siempre pidiendo comida. Siempre. Al menos 3 veces por semana. A veces viene por la mañana, otras por la tarde. Ya es casi parte del paisaje». Julio sintió una punzada de culpa. ¿Cómo era posible que una niña pasara hambre justo delante de su pastelería y él nunca se hubiera dado cuenta? «¿Sabes dónde duerme?» Sofía pensó un momento. «Los niños de la calle duermen en diferentes sitios, señor, pero la he visto varias veces en la plaza que hay junto a la iglesia. Creo que está por allí». Julio estuvo inquieto todo el día, mirando por la ventana,
esperando que la niña apareciera. Pero no vino. Al final del día, decidió ir a la plaza que Sofía había mencionado. Era una plaza pequeña, con unos cuantos bancos viejos, y una fuente que ya no funcionaba. Había varias personas sin hogar en diferentes rincones. Julio caminó por la plaza buscándola. Preguntó en varios bancos si alguien conocía a una niña pequeña. La mayoría de la gente lo ignoró, pero un anciano le señaló hacia un árbol. La pequeña Carmen está allí. Y allí estaba. La niña dormía, apoyada en el tronco de un árbol, cubierta con una vieja manta llena de agujeros. A su lado había una pequeña mochila raída, pero lo que llamó la atención de Julio fue lo que apretaba contra su pecho. Una fotografía arrugada. Se acercó lentamente, sin hacer ruido. Al estar más cerca, pudo distinguir la foto. En ella salía la niña, muy pequeña, quizás de 5 o 6 años, junto a una mujer joven y hermosa. Ambas sonreían, felices. La niña se movió en sueños y murmuró: «Mamita, ¿por qué te fuiste?» Intentó ser fuerte. Julio sintió un nudo en la garganta. Esa niña estaba claramente sola en el mundo, sin nadie que cuidara de ella. Se agachó y le tocó suavemente el hombro. «Hola, pequeña». Ella se despertó sobresaltada, apretando la fotografía contra su pecho y retrocediendo. «No he hecho nada malo. Solo estaba durmiendo». «Tranquila, tranquila, no voy a hacerte daño. ¿Te acuerdas de mí? Soy el dueño de la pastelería donde estuviste ayer». La niña lo miró con desconfianza, pero no huyó. «La señora Sofía se va a enojar si se entera de que usted está aquí». «Sofía no tiene por qué saberlo». «¿Cómo te llamas?» La niña dudó, pero luego susurró: «Carmen». «Carmen. Es un nombre bonito. Yo soy Julio». Julio se sentó en el suelo frente a Carmen, para estar a su nivel. «Carmen, ¿decías la verdad ayer? ¿De verdad era tu cumpleaños?» Carmen asintió, todavía con desconfianza. «Sí, lo sé porque mi mamita siempre decía que era el día 15. «¿Y dónde está tu mamita ahora?» Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas. «Mi mamita se fue hace mucho tiempo». «¿Y tu papá?» «No tengo papá. Mi mamita dijo que se fue cuando yo era muy pequeña». Julio sintió que su corazón se encogía. «¿Y vives aquí, en la plaza?» «Duermo en diferentes sitios, a veces aquí, a veces por allá». Carmen señaló vagamente. «Cuando mi mamita se fue, vinieron unas personas, pero yo escapé». Carmen apretó la fotografía contra su pecho. «Yo hablo con mi mamita. Ella me escucha. Sé que me escucha». «Carmen, ¿cómo consigues comida?» «Pido o encuentro. Mi mamita me enseñó a no pasar hambre». Julio cerró los ojos por un segundo. ¿Cómo era posible que una niña viviera así? «Carmen, ¿te gustaría tener un hogar?» Carmen lo miró con suspicacia. «¿Por qué? ¿Usted quiere algo?» «No, Carmen, solo quiero ayudarte». «Todo el mundo quiere algo. Mi mamita me enseñó eso». Julio comprendió que tenía que ganarse su confianza poco a poco. «Ayer, cuando te vi con el pastel, hablando, me recordó a cuando yo era niño». Carmen ladeó la cabeza con curiosidad. «¿Tú también hablabas solo?» «A veces. Y me pareciste especial». Carmen sonrió un poco. «Mi mamita siempre decía que yo era su niña especial». Julio le tendió la mano. «Carmen, ¿te gustaría venir conmigo? Tengo una casa grande con comida caliente y una cama blanda. Y a mi esposa le gustaría mucho conocerte». Carmen dudó, mirando la fotografía de su madre. «Mamita, ¿qué hago?», susurró a la foto, y luego miró a Julio. Mamita dijo que sí. Julio ayudó a Carmen a recoger sus pocas pertenencias. Aparte de la fotografía, solo tenía algunos objetos viejos. Un oso de peluche, al que le faltaba una pata, y unos papeles viejos que guardaba. «¿Qué son esos papeles?», preguntó Julio. «Son de mi mamita. Guardo todo lo suyo». Carmen sostenía los papeles con ternura, pero era evidente que no sabía leer lo que decían. «Mi mamita me enseñó a hacer un pastel. Decía que era especial.
pero no recuerdo muy bien cómo hacerlo. Carmen frunció el ceño, intentando recordar. Llevaba chocolate y leche, y ella cantaba mientras lo hacía. Decía que el secreto era cocinar con amor. A Julio se le puso la piel de gallina. Incluso sin recordar la receta completa, Carmen atesoraba los recuerdos de su madre con una ternura inmensa. De camino a casa, Carmen permaneció en silencio, mirando por la ventanilla del coche, visiblemente nerviosa. «Señor, puedes llamarme solo Julio». «Carmen». «Julio, ¿tu esposa me querrá?» Julio vaciló. ¿Cómo explicarle a una niña que Isabel estaba pasando por un momento difícil? «Es buena, Carmen, pero a veces está triste». «¿Por qué?» «Quería tener una hija, pero todavía no la tiene». Carmen se quedó pensativa. «Mi mamita también se ponía triste a veces, pero entonces yo la acariciaba y se sentía mejor». «¿Tu mamita te enseñó a cuidar de la gente?» «Mi mamita decía que cuando alguien está triste hay que ser tierno». Cuando llegaron a la casa, Julio aparcó el coche y miró a Carmen, que estaba claramente nerviosa. «Carmen, si no te sientes cómoda, hablaremos». «Está bien». Carmen sostenía la foto de su madre. «Mamita, ayúdame», susurró en voz baja. Julio sonrió. Esa niña le tocaba el corazón de una manera que no podía explicar. Salieron del coche y se dirigieron a la puerta de la casa. Carmen se agarró fuerte de la mano de Julio, claramente nerviosa. «Isabel, soy yo. Hay alguien a quien me gustaría presentarte». La puerta se abrió y apareció Isabel, todavía en bata. Cuando vio a Carmen, sus ojos se abrieron de par en par. «Julio, ¿qué? ¿Quién es esta niña?» «Es Carmen, la niña de la que te hablé ayer». Isabel miraba de Julio a Carmen, claramente en shock. Carmen se escondió un poco detrás de Julio, pero susurró un tímido «Hola». Y en ese momento, Julio supo que sus vidas nunca volverían a ser las mismas. Isabel se quedó en la puerta, alternando la mirada entre Julio y Carmen con una expresión de total perplejidad. Carmen se encogió aún más detrás de Julio, aferrando con fuerza la foto de su madre. «Julio, ¿qué estás haciendo? ¿Quién es esta niña?» «Isabel, es Carmen. ¿Recuerdas que te hablé de la niña de la pastelería? No tiene dónde vivir, y la traes a casa, así como si nada, sin avisarme». Carmen sintió la irritación en la voz de Isabel y dio un paso atrás. «Puedo irme si no quieren», susurró Carmen. Julio se agachó al nivel de Carmen. «No, Carmen, nadie se va». «Isabel, podemos hablar dentro». Isabel suspiró pesadamente y se apartó de la puerta. Los tres entraron en la casa. Carmen miraba a su alrededor con los ojos muy abiertos. Nunca había estado en una casa tan grande y bonita. «Siéntate aquí, Carmen». Julio señaló el sofá. «¿Tienes hambre?» Carmen asintió tímidamente. Julio fue a la cocina a por comida, dejando a las dos mujeres a solas. Isabel se quedó de pie con los brazos cruzados, estudiando a Carmen. La niña estaba sucia, con el pelo revuelto, la ropa raída y olía mal. «¿Cuánto tiempo llevas en la calle?», preguntó Isabel sin mucho interés. «Mucho. ¿Y no tienes a nadie de tu familia que te cuide?». Carmen negó con la cabeza. «Solo estaba mi mamita». Julio regresó con un sándwich y un vaso de leche. Carmen lo agarró todo con ambas manos y empezó a comer desesperadamente, como si fuera la última comida del mundo. «Más despacio, Carmen, no se va a acabar», dijo Julio con suavidad. Isabel observaba la escena con una expresión difícil de descifrar. Cuando Carmen terminó de comer, Julio se volvió hacia su esposa. «Necesita una ducha y ropa limpia. ¿Tienes algo que le pueda valer? Julio, no puedes simplemente traer a una niña de la calle a nuestra casa y esperar que yo...». «Isabel, es solo una niña. No tiene a nadie en el mundo». Carmen se dio cuenta de que estaba causando problemas. Se levantó del sofá. «Me iré. No quiero ser una molestia». «No, Carmen, te quedas». Julio la sujetó suavemente por el brazo. «Isabel, por favor». Isabel miró a Carmen, luego a Julio, y suspiró con irritación. «Está bien, pero solo por hoy.
Mañana tienes que arreglar esto como es debido. Carmen no entendió muy bien qué significaba arreglarlo como es debido, pero comprendió que Isabel no estaba contenta con su presencia. Julio llevó a Carmen al baño. La niña nunca se había bañado en una bañera tan grande y bonita. Cuando salió, limpia y con ropa prestada que le quedaba enorme, parecía una niña completamente diferente. «Estás preciosa, Carmen». Julio sonrió. Carmen se tocó el pelo limpio, todavía incrédula. Mi mamá siempre decía que me veía bonita cuando estaba limpita. Durante la cena, Carmen comió en silencio. Isabel apenas habló, visiblemente incómoda con la situación. «Carmen, ¿dónde vas a dormir hoy?», preguntó Isabel. «Donde ustedes me dejen». «Julio, no puede dormir en nuestra habitación». «Por supuesto que no. Puede dormir en la habitación de invitados». Isabel suspiró. Definitivamente, no era la noche que se había imaginado. Al día siguiente, Carmen se despertó temprano. No estaba acostumbrada a una cama tan blanda y había dormido poco. Salió de la habitación y encontró a Isabel en la cocina, tomando café a solas. «Buenos días, señora Isabel». Isabel miró a Carmen sin mucho entusiasmo. «Buenos días. Julio ya se ha ido a trabajar». Carmen se sentó a la mesa, todavía sosteniendo la foto de su madre. «¿Quiere ver a mi mamá?». Antes de que Isabel pudiera responder, Carmen le tendió la foto arrugada. Isabel tomó la foto distraídamente, esperando ver a una mujer cualquiera. Pero cuando miró la imagen, su rostro palideció. En la foto salía Carmen, pequeña, quizás de 5 años, junto a una mujer joven, de pelo castaño y sonrisa dulce. Isabel conocía esa cara. Era Ana Paula Rodríguez, su amiga de la adolescencia. Una amiga con la que había perdido el contacto hacía muchos años. Isabel sostenía la foto con manos temblorosas. «¿Cómo se llamaba? ¿Tu mamá?» «Ana Paula». «¿Por qué, señora? ¿Se encuentra bien?». Isabel no pudo responder. Su corazón latía con fuerza y tuvo que apoyarse en la mesa. «Señora Isabel, yo necesito. ¿Dónde está Julio?». «Se fue a trabajar». «Usted misma lo ha dicho, recuerda». Isabel se levantó, tambaleándose, y se fue a su habitación. Carmen se quedó sola en la cocina, sin entender qué había pasado. Unos minutos después, Carmen se acercó a la puerta del dormitorio y llamó suavemente. «Señora Isabel, ¿conocía a mi mamá?». Isabel estaba sentada en la cama, tratando de procesar la información. ¿Cómo era posible que, después de 15 años, Ana Paula volviera a su vida de esa manera? «Carmen, tu mamá. ¿Cuándo murió?». «Hace 3 años». Isabel sintió una opresión en el pecho. Ana Paula llevaba 3 años muerta y ella ni siquiera lo sabía. «Necesito hablar con Julio. ¿Puedes quedarte ahí fuera un rato?». Carmen permaneció en la habitación todo el día, sin entender por qué Isabel se había puesto tan rara. Cuando Julio llegó a casa al final del día, encontró a Isabel en el salón, visiblemente alterada. «Isabel, ¿dónde está Carmen?». «Está en la habitación. ¿Qué ha pasado?». «Pareces devastada». Isabel miró a Julio con la expresión de alguien que ha visto un fantasma. «Julio, no te lo vas a creer. La madre de Carmen, yo la conocía». «¿La conocías de qué?». «Ana Paula. La madre de Carmen se llamaba Ana Paula Rodríguez». Julio frunció el ceño, esperando una explicación. «Era mi amiga en la adolescencia. Nos conocimos en el instituto y fuimos íntimas durante unos años». Isabel se levantó y fue a un cajón. Sacó unas fotos viejas y le mostró a Julio a 2 adolescentes sonrientes, claramente muy unidas. «Esta soy yo, con 18 años, y esta es Ana Paula». Julio miró las fotos. La similitud entre la mujer de la foto de Carmen y la joven Ana Paula era evidente. Erais muy cercanas. Éramos inseparables durante un tiempo, pero luego la vida nos llevó por caminos diferentes. «¿Qué pasó?». Isabel suspiró. «Cosas de adolescentes. Nuestros caminos se fueron separando poco a poco.
Ella empezó a salir con un chico que a mí también me gustaba. Nos pusimos un poco raras la una con la otra y dejamos de hablar. No fue de repente, pero gradualmente dejamos de vernos. Ella se cambió de instituto. Yo empecé a trabajar. La vida nos llevó en direcciones opuestas y nunca volvimos a hablar. Intentamos mantener el contacto un tiempo, pero fue difícil. Intentó llamarme un par de veces después de quedarse embarazada, pero yo estaba saliendo con alguien y estaba ocupada con mi vida. Julio se sentó junto a Isabel. ¿Y te arrepientes? Ahora me arrepiento. Podría haber sido mejor amiga. Podría haber estado ahí cuando nació Carmen. Isabel miró las fotos con tristeza. Y ahora me entero de que murió hace 3 años y ni siquiera sabía que su hija estaba en la calle. Isabel, ¿cómo está llevando Carmen todo esto? No sabe nada. Solo me preguntó si conocía a su mamá. ¿Y qué le dijiste? No le dije nada. No pude. Julio suspiró. Isabel, tienes que hablar con ella. No puedo, Julio. Cada vez que miro a Carmen, veo a Ana Paula. Veo todo lo que debería haber hecho y no hice. Pero Carmen no tiene la culpa de eso. Lo sé. Sé que no es su culpa, pero es más fuerte que yo. Julio se levantó. Hablaré yo con Carmen. Julio, espera. ¿Qué? Isabel miró al suelo. No sé si voy a poder hacer esto. Cuidar de ella. Es muy difícil para mí. Isabel, es solo una niña. Una niña que me recuerda constantemente mis errores. Julio fue a la habitación de Carmen y llamó a la puerta. Carmen, ¿puedo pasar? Puedes. Carmen estaba sentada en la cama, abrazando a su oso de peluche. ¿Cómo estás? La señora Isabel se puso rara cuando vio la foto de mi mamá. Sí, se sorprendió un poco. ¿De verdad conocía a mi mamá? Julio se sentó en la cama. Sí, la conocía. Eran amigas cuando eran jóvenes. Carmen sonrió. ¿Mi mamá tenía amigas? Sí, las tenía. Isabel y tu mamá eran muy cercanas. ¿Y por qué se puso triste? Julio dudó. A veces, cuando recordamos a personas que ya han muerto, nos ponemos tristes. Carmen sintió que entendía. A mí también me pongo triste cuando pienso que mi mamá ya no está. Carmen, Isabel va a necesitar un tiempo para procesar todo esto. ¿Lo entiendes? Carmen miró a Julio con sus grandes ojos. Ya no quiere que esté aquí, ¿verdad? Julio sintió que se le encogía el corazón. No es eso. Es que para ella es difícil. Está bien, lo entiendo. Pero Julio vio en los ojos de Carmen que no entendía nada y que se estaba preparando para otro rechazo. Julio buscó a Carmen por toda la ciudad. Fue a la plaza donde la había encontrado. Preguntó en las tiendas cercanas. Buscó en todos los lugares donde podría estar una niña sin hogar. En los días siguientes, el ambiente en la casa fue tenso. Isabel evitaba a Carmen saliendo de la habitación cada vez que la niña entraba. Carmen se dio cuenta y empezó a volverse cada vez más silenciosa y retraída. Julio intentaba mediar, pero era complicado. Por un lado estaba su esposa, atormentada por la culpa, y por el otro, una niña que no entendía por qué la rechazaban de nuevo. Julio no puede vivir aquí para siempre, dijo Isabel una noche, cuando Carmen ya dormía. ¿Por qué no? ¿Porque esto es temporal? La trajiste aquí sin pensar en las consecuencias. Isabel, ¿dónde más va a vivir? Hay instituciones, orfanatos. ¿Quieres enviar a Carmen a un orfanato? No lo sé. Solo sé que no puedo vivir con ella. Julio se levantó de la cama. Isabel, estás siendo egoísta. ¿Egoísta? Estoy siendo honesta. Es mejor ser honesta que fingir que todo está bien y luego herirla aún más. A la mañana siguiente, Carmen se despertó y encontró a Julio tomando café solo. ¿Dónde está la señora Isabel? Salió temprano. Carmen se sentó a la mesa, visiblemente triste. Julio, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Por qué no me quiere la señora Isabel? Julio dejó de comer. Carmen, no es que no te quiera.
¿Entonces por qué siempre se va cuando llego? Julio no sabía cómo explicarle a una niña de 9 años la complejidad de la situación. ¿Recuerdas que te dije que conocía a tu mamá? Sí. Pues a veces, cuando recordamos a personas que ya han muerto, nos ponemos muy tristes. E Isabel está así. Carmen se quedó pensando. Echa de menos a mi mamá, de alguna manera. Tetei. Sí. ¿Yo puedo ayudarla? Julio miró a Carmen con ternura. ¿Cómo? Puedo contarle cosas de mi mamá. ¿Cómo era? ¿Qué le gustaba? El corazón de Julio se encogió. A pesar del rechazo, Carmen todavía quería ayudar. Isabel, no eres responsable de todas las cosas malas que sucedieron en la vida de Ana Paula. Isabel se levantó y comenzó a caminar por el salón. No lo entiendes, Ana Paula. Ana Paula murió sola. Carmen quedó huérfana y se fue a vivir a la calle. Y yo aquí, llorando porque no puedo tener hijos, mientras la hija de mi mejor amiga sufría a pocos kilómetros de aquí. ¿Y ahora tienes la oportunidad de cambiar eso? No. Cada vez que miro a Carmen siento una culpa que me ahoga. Julio se acercó a Isabel y tomó sus manos. Isabel, Ana Paula ya no está, pero Carmen está aquí y nos necesita. No puedo, Julio. No merezco cuidar de su hija después de todo lo que hice. ¿Crees que Ana Paula querría ver a su hija en la calle mientras tú te ahogas en la culpa? Isabel dejó de caminar y miró a Julio. ¿Qué quieres decir? Ana Paula era tu mejor amiga. ¿Crees que querría ver a Carmen sufrir o querría que tú cuidaras de su hija? Isabel se sentó en el sofá y se cubrió el rostro con las manos. No sé si puedo. Carmen me dijo que su mamá hablaba de una amiga que había perdido, que la extrañaba. Isabel levantó la cabeza. ¿Hablaba de mí? Ana Paula también te echaba de menos, Isabel. Y ahora su hija está aquí, necesitando una familia. Ese día, cuando Isabel regresó a casa, encontró a Carmen en el salón, dibujando en el suelo. La niña levantó la vista al verla. Hola, señora Isabel. Isabel se detuvo. Por primera vez, miró directamente a Carmen, sin apartar la vista. Hola, Carmen. Carmen sonrió tímidamente. ¿Quiere ver lo que he dibujado? Isabel dudó, pero se acercó. Carmen había dibujado a una mujer de pelo largo junto a una niña pequeña. Es mamá y yo, explicó Carmen. Julio dijo que usted la conocía. Isabel se sentó en el suelo junto a Carmen. Sí, la conocía. ¿Cómo era ella cuando la conocías? Isabel miró el dibujo. Era alegre, le encantaba reír y era muy cariñosa con todos. Carmen sonrió. Mi mamá era exactamente así. Cuidaba de todos. Carmen, ¿tu mamá hablaba de sus amigas? Carmen pensó un poco. A veces decía que tenía una amiga en el colegio a la que quería mucho. El corazón de Isabel latió más rápido. ¿Y qué decía de esa amiga? Que era muy bonita e inteligente, y que se pelearon por una tontería. Isabel sintió un nudo en la garganta. ¿Dijo que se pelearon? Sí. Mamá decía que cuando eres joven, a veces haces tonterías y pierdes a gente importante. Carmen miró a Isabel con sus grandes ojos. ¿Usted era la amiga de mi mamá? Isabel asintió, luchando contra las lágrimas. Lo era. Entonces puede contarme cómo era mi mamá cuando era joven. Isabel miró a Carmen, y por primera vez desde que la conocía, sintió que quizás podría. No sería fácil, pero quizás podría hacerlo. Pasaron varios días desde la conversación en la habitación. Isabel todavía estaba procesando todo lo que había descubierto sobre Carmen y Ana Paula. Esa noche, después de que Carmen se durmiera, Julio e Isabel hablaron hasta tarde en la cocina. ¿Cómo fue la conversación con Carmen hoy?, preguntó Julio. Extraña, confusa. Isabel suspiró. Me enseñó un dibujo de Ana Paula. ¿Y cómo te sentiste? No lo sé muy bien. Una parte de mí quiere saber más sobre Ana Paula a través de Carmen, pero otra parte todavía siente esa culpa horrible. Julio tomó la mano de Isabel. La culpa no va a desaparecer de un momento a otro.
Carmen me contó que Ana Paula hablaba de una amiga del colegio, que le dijo a Carmen que se habían peleado por una tontería. ¿Y qué significa eso para ti? Isabel miró sus manos. Significa que quizás Ana Paula no me odiaba tanto como yo pensaba. Pero todavía te sientes culpable. Me siento culpable porque, aunque no me odiara, podría haberla buscado. Podría haberla ayudado cuando nació Carmen. A la mañana siguiente, Isabel se despertó más temprano, todavía luchando con sus sentimientos encontrados. Preparó el desayuno, pero estaba tensa cuando Carmen bajó. «Buenos días, señora Isabel». «Buenos días, Carmen». Carmen se sentó a la mesa. Isabel sirvió la leche y el pan, pero se quedó de pie, apoyada en el fregadero. «Carmen, ayer dijiste que tu mamá hablaba de una amiga del colegio». «Sí». «¿Tú recuerdas si se ponía triste cuando hablaba de esa amiga?» Carmen pensó un poco, mientras masticaba el pan. «Un poco, pero no muy triste. Más bien como con nostalgia». Isabel sintió una mezcla de alivio y dolor. «Carmen, tengo que decirte algo. Yo era esa amiga». Carmen dejó de comer y miró a Isabel sorprendida. «¿Usted de verdad conocía a mi mamá?» «Sí. Éramos muy unidas cuando teníamos 15 o 16 años». Carmen sonrió, pero Isabel todavía parecía tensa. «¿Puede contarme cómo era mi mamá?» Isabel dudó. Una parte de ella deseaba hablar de Ana Paula, pero otra parte todavía le dolía. Era alegre, le encantaba reír mucho. Fue todo lo que Isabel pudo decir antes de salir de la cocina, dejando a Carmen confundida. En los días siguientes, Isabel comenzó a acercarse a Carmen poco a poco. Todavía sentía dolor al mirarla, pero también curiosidad por Ana Paula. «Carmen, cuéntame cómo era tu mamá. ¿Qué hacíais juntas?» Carmen se animó un poco. «Mi mamá me cantaba antes de dormir y cocinaba una comida deliciosa». «¿Qué música cantaba?» «Una canción sobre una estrellita. Decía que las personas se convierten en estrellas cuando van al cielo». Isabel sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. «¿Y cuando tu mamá se enfermó, qué te decía?» Carmen se quedó más callada. «Me dijo que yo era fuerte, que podría cuidarme sola». «¿Algo más?» Carmen pensó. «Mamá dijo que si encontraba a gente buena, podía dejar que me ayudaran». «¿Y crees que Julio y yo somos gente buena?» Carmen miró a Isabel con sinceridad infantil. «Julio es bueno, de usted no sé». La honestidad simple de Carmen conmovió a Isabel. «¿Por qué no lo sabes todavía?» «Porque usted se pone triste cuando me mira, y no sé si he hecho algo malo». Isabel se sentó junto a Carmen. «Carmen, no has hecho nada malo. Me pongo triste porque echo de menos a tu mamá». «Señora, ¿usted quería a mi mamá?» «La quería mucho, y me arrepiento de no haber seguido siendo su amiga». Carmen se quedó pensando. «Mi mamá decía que a veces la gente hace cosas que luego les dan pena. Tu mamá tenía razón. Y decía que cuando nos arrepentimos, tenemos que intentar hacer algo bueno para compensar». Isabel miró a Carmen, impresionada por la simplicidad de la sabiduría infantil. «¿Y crees que yo debería hacer algo bueno?» Carmen se encogió de hombros. «No sé, eso lo decía mi mamá». Fue una respuesta típicamente infantil, sin una filosofía profunda, pero aún así tocó el corazón de Isabel. A lo largo de las siguientes semanas, la dinámica en la casa cambió por completo. Isabel comenzó a interesarse genuinamente por Carmen, preguntándole por su vida, sus gustos, sus recuerdos de su mamá. Carmen, por su parte, comenzó a abrirse más. Contaba historias de Ana Paula, mostraba las pocas cosas que guardaba, y poco a poco dejó de tenerle miedo a Isabel. Un día, Carmen preguntó tímidamente: «Señora Isabel, ¿puedo llamarla mamá?» Isabel sintió que su corazón se aceleraba. «¿Le gustaría llamarme mamá?» «Sí, si usted me deja». «Claro que te dejo, Carmen». «Entonces, mamá Isabel». «Sí, hija». Fue la primera vez que se llamaron madre e hija. «Mamá Isabel», dijo Carmen unos días después,
Quiero quedarme aquí para siempre. Y nosotros queremos que te quedes con nosotros. Julio, que había estado escuchando la conversación, se acercó. Carmen, ¿qué te parece si lo hacemos oficial? ¿Te gustaría ser nuestra hija de verdad? Carmen abrió los ojos como platos. ¿Cómo es eso? La adopción. Te convertirás oficialmente en Carmen Méndez. Carmen miró a Julio y luego a Isabel. ¿Para siempre? ¿De verdad? ¿Para siempre? Isabel respondió con papeles y todo, como debe ser. Carmen se quedó en silencio un momento. ¿Puedo seguir hablando con mi mamá, Ana Paula? Claro que puedes, dijo Isabel. Ella siempre será tu primera mamá. Yo seré tu mamá de corazón. Carmen sonrió. Quiero. Isabel se arrodilló frente a Carmen. Carmen, te prometo que me esforzaré por ser la mejor mamá que pueda. Carmen abrazó a Isabel. Te quiero, mamá Isabel. Fue un momento emocionante para toda la familia. Unas semanas después, la relación entre Isabel y Carmen había mejorado, pero todavía había momentos de tensión. Isabel seguía luchando con la culpa y Carmen todavía sentía inseguridad. Mamá Isabel, dijo Carmen una mañana, ¿recuerdas si a mi mamá le gustaba hacer pastel? Sí, tu mamá hacía un pastel de chocolate delicioso. Me gustaría aprender a hacerlo como ella. Carmen, no recuerdo muy bien la receta. Ha pasado mucho tiempo. Carmen se entristeció. Mi mamá intentó enseñarme, pero yo era pequeña y no prestaba mucha atención. Isabel sintió el impulso de abrazar a Carmen. ¿Sabes qué podemos hacer? Podemos intentar descubrir juntas cómo lo hacía tu mamá. ¿Cómo? Probando diferentes ingredientes, experimentando, hasta que encontremos un sabor parecido al que tú recuerdas. Carmen sonrió. Vale. Pasaron todo el día probando diferentes combinaciones. Carmen probaba y decía si se parecía a lo que recordaba de su mamá. Casi igual, dijo Carmen por tercera vez. Le falta algo. ¿Qué crees que le falta? Carmen pensó. Mi mamá siempre le ponía canela y cantaba mientras mezclaba la masa. Isabel añadió la canela y empezó a tararear en voz baja. Carmen sonrió. Ahora sí es igual. Cuando Julio llegó del trabajo, las encontró a las dos en la cocina, cubiertas de harina pero sonriendo. ¿Qué habéis estado haciendo? Descifrando la receta de mi mamá, dijo Carmen, animada. Mamá Isabel me ha ayudado. Julio se conmovió al ver que Isabel se estaba esforzando de verdad por conectar con Carmen. Carmen, he tenido una idea, dijo Isabel. ¿Qué te parece si enseñamos a otros niños a hacer este pastel? ¿A otros niños? A niños que no tienen familia, como tú no la tenías. Podríamos empezar un proyecto en la pastelería de papá Julio. Carmen se quedó pensando. ¿Les gustaría? Creo que sí. Y podríamos llamarlo Proyecto Ana Paula, en honor a tu mamá. Carmen se emocionó con la idea. A mi mamá le gustaría que otros niños aprendieran a hacer su pastel. Julio las abrazó a las dos. Hagámoslo. Durante las siguientes semanas, la familia Méndez se organizó para empezar el proyecto. Julio habilitó una parte de la pastelería para las clases. Isabel estudió cómo trabajar con niños en situación de vulnerabilidad, y Carmen estaba emocionada, pero también nerviosa. Mamá Isabel, ¿y si no les caigo bien a los otros niños? ¿Por qué no ibas a caerles bien? Porque vivía en la calle. A veces la gente piensa que los niños de la calle son malos. Isabel sintió que se le encogía el corazón. Carmen, tú no eres mala. Y los niños que vendrán también han pasado por cosas difíciles. El primer día del proyecto vinieron 5 niños, todos huérfanos o en situación de vulnerabilidad. Carmen se sintió tímida al verlos. Hola, le dijo una niña de 8 años a Carmen. ¿Tú vives aquí? Sí, pero antes yo también vivía en la calle. ¿De verdad? ¿Cuánto tiempo? 3 años. Los niños se interesaron. Carmen empezó a sentirse menos sola. Isabel comenzó la clase, mostrando los ingredientes del pastel de chocolate.
Hoy vais a aprender la receta que le encantaba a una mamá muy especial. Carmen ayudaba a Isabel, pero con timidez. Todavía estaba aprendiendo a confiar y a sentirse segura. Carmen, preguntó un niño de 7 años, ¿tenías miedo cuando vivías en la calle? Muchísimo, sobre todo por la noche. ¿Y qué hacías? Hablaba con mi mamá, aunque ya no esté. ¿Tu mamá se murió? Carmen sintió una punzada de tristeza. Pero todavía hablo con ella. Y ahora tengo a mamá Isabel y a papá Julio. Isabel observaba cómo Carmen hablaba con los otros niños. Era una maestra nata. Simplemente una niña compartiendo su experiencia con otros niños. Al final de la clase, cuando los niños se fueron con sus pasteles, Carmen preguntó: «Mamá Isabel, ¿crees que a mi mamá le ha gustado la clase?» «Estoy segura de que sí». Carmen miró al cielo. «Mamá, hoy hemos hecho tu pastel. Y otros niños también han aprendido». Isabel abrazó a Carmen, dándose cuenta de que todavía tenía mucho que aprender para ser madre, pero que estaba en el camino correcto. Unas semanas después, Carmen estaba jugando en su habitación cuando Isabel entró a ordenar. «Carmen, ¿quieres ayudarme a organizar tu ropa?» «Sí». Mientras ordenaban, Carmen encontró un papel arrugado en el fondo de un cajón. «Mamá Isabel, ¿qué es esto?» Isabel miró. Era un viejo recibo de hospital con el nombre de Ana Paula. «¿Es un papel de tu mamá?» Carmen se entristeció. «Fue cuando estaba enferma». «Parece que sí». Carmen sostenía el papel con cuidado. «Guardo todo lo de mi mamá, incluso las cosas que no entiendo». Isabel se sentó en la cama junto a Carmen. «Carmen, cuéntame una cosa. Tu mamá hablaba de sus amigas del colegio. A veces hablaba de una que era muy guay». «¿Y qué decía de esa amiga?» Carmen pensó. «Que hacían pasteles juntas y que la amiga era inteligente». El corazón de Isabel se aceleró. «¿Algo más?» «Mamá dijo que se pelearon por un chico, que fue una tontería». Isabel sintió un dolor en el pecho. «Carmen, creo que yo era esa amiga». Carmen miró a Isabel con curiosidad. «¿Cómo lo sabe?» «Porque tu mamá y yo éramos amigas y nos peleamos por un chico». Carmen sonrió. «Entonces puede contarme cómo era mi mamá cuando era joven». «Sí que puedo. Tu mamá era muy divertida y le encantaba hacer pastel». Carmen abrazó a Isabel. «Me gusta cuando me cuenta cosas de mi mamá». En ese momento, Isabel sintió que quizás Ana Paula estaba de verdad feliz, viendo que su hija estaba siendo cuidada y querida. «Carmen, mañana haremos algo especial». «¿Qué?» «Iremos a la tumba de tu mamá y le llevaremos un pastel». Carmen sonrió, con los ojos brillantes. «A mi mamá le va a encantar». Y por primera vez desde que Carmen había llegado, Isabel se sintió en paz con el pasado. ¿Te gusta esta historia? Suscríbete para más historias como esta. Al día siguiente, Isabel y Carmen fueron al cementerio. Carmen llevaba un pequeño pastel de chocolate que habían horneado juntas por la mañana. «Mamá Isabel, ¿crees que a mi mamá le gustará el pastel?» «Estoy segura de que sí». Caminaron en silencio hasta llegar a la sencilla tumba de Ana Paula. Carmen se arrodilló y colocó el pastel frente a la lápida. «Hola, mamá. He traído a mamá Isabel para que te conozca». Isabel se conmovió al ver con qué naturalidad Carmen hablaba con su madre fallecida. «Mamá, hemos horneado tu pastel. Ha quedado delicioso». Isabel se arrodilló junto a Carmen, luchando contra las lágrimas. «Ana Paula, siento mucho no haber venido a verte». Carmen miró a Isabel. «Mamá Isabel, no esté triste. Mi mamá lo entiende». «¿Cómo lo sabes?» Carmen se encogió de hombros. «Lo sé. Mi mamá era buena». Isabel tocó suavemente la lápida. «Ana Paula, te prometo que cuidaré bien de Carmen. La querré como tú la querías». Se quedaron allí unos minutos. Carmen hablaba en voz baja con su madre, contándole cosas del colegio y de las clases de repostería. «Mamá, ahora sé hacer tu pastel bien. Y mamá Isabel me ha ayudado». Cuando volvían a casa, Carmen preguntó:
Mamá Isabel, ¿tienes fotos de cuando eras amiga de mi mamá? Tengo algunas guardadas. ¿Quieres verlas? Sí. En casa, Isabel fue a buscar una vieja caja que guardaba en un armario. Hacía años que no la abría. Mira, Carmen, esta es una foto de tu mamá y yo cuando éramos adolescentes. Carmen miraba fascinada las fotos de una joven Ana Paula. Mi mamá era guapa. Era muy guapa y siempre se estaba riendo. Carmen pasaba las fotos, viendo a las dos amigas en diferentes momentos. ¿Erais felices juntas? Éramos muy felices. Por primera vez, Isabel pudo hablar de Ana Paula, sin sentir solo dolor. Había nostalgia, pero también gratitud. Unas semanas después, llegó el cumpleaños de Carmen. Sería su primer cumpleaños como miembro de la familia Méndez. «Carmen, ¿qué quieres hacer para tu cumpleaños?», preguntó Julio. «Quiero hacer una fiesta, pero quiero invitar a los niños del proyecto». «Es una buena idea», dijo Isabel. «Vamos a hacerla en la pastelería». Carmen estaba emocionada. Nunca había tenido una verdadera fiesta de cumpleaños. El día de la fiesta, la pastelería estaba decorada con globos de colores. Vinieron los 5 niños del proyecto, más algunos otros que Julio e Isabel habían conocido. «Carmen, ¿estás feliz?», preguntó Isabel al ver a la niña radiante. «Muchísimo. Es la primera fiesta de cumpleaños de mi vida». Cuando llegó la hora del pastel, todos le cantaron «Feliz cumpleaños» a Carmen. Ella cerró los ojos y pidió un deseo. «¿Qué pediste?», preguntó una de las niñas. «Pedí que mi mamá viera la fiesta desde el cielo y que estuviera feliz porque ahora tengo una familia». Isabel se emocionó. Carmen cortó la primera rebanada de pastel y levantó un trocito hacia arriba. «Esto es para mi mamá», dijo en voz baja. Todos los niños entendieron el gesto y se quedaron en silencio con respeto. «Carmen», dijo Julio, «tenemos una sorpresa para ti». «¿Qué sorpresa?». Isabel trajo una caja envuelta. Carmen la abrió y encontró un nuevo certificado de nacimiento. «¿Qué es esto?». «Son tus nuevos documentos. Ahora te llamas oficialmente Carmen Méndez. Eres nuestra hija de verdad». Carmen empezó a llorar de alegría. «¿De verdad? ¿Ahora soy de vuestra familia para siempre?», dijo Isabel abrazando a Carmen. Fue el cumpleaños más feliz de la vida de Carmen, y también el día en que Isabel finalmente se sintió una mamá completa. Pasaron varios meses y el proyecto Ana Paula creció de forma natural. Lo que empezó con 5 niños ahora atendía a 10. «Mamá, ¿por qué vienen más niños?», preguntó Carmen. «Porque la gente ha conocido nuestro proyecto y otras familias también quieren ayudar». Carmen estaba en la pastelería ayudando al nuevo grupo cuando se acercó una señora. «Disculpen, ¿ustedes son del proyecto Ana Paula?». «Sí», respondió Isabel. «Yo trabajo en el orfanato municipal. Los niños que vienen aquí llegan a casa contando maravillas de las clases. Están muy emocionados». Carmen sonrió. «Es guay hacer pastel y aprenden que pueden hacer cosas bonitas». «Exacto. Por eso queríamos preguntar si podrían recibir a más niños». Isabel miró a Julio. «Podríamos hablarlo». «Sería maravilloso. Hacen una labor muy importante». Después de que la señora se fuera, Carmen preguntó: «Mamá Isabel, ¿podemos ayudar a más niños?». «Podemos, si papá Julio acepta ampliar el espacio». «Acepto», dijo Julio. «Hagámoslo». Durante las semanas siguientes, más familias se acercaron al proyecto. Algunas querían ayudar, otras querían conocer mejor la labor. «Mamá Isabel, es guay que otra gente también quiera ayudar». «Es muy guay, Carmen. Demuestra que hay mucha gente buena en el mundo». Carmen asintió. «Mi mamá siempre decía que hay gente buena». Tenía razón. A medida que el proyecto crecía, Carmen empezó a ayudar a los niños más pequeños, pero de forma natural. «Carmen, ¿puedes ayudar a Clara a mezclar la masa?», pidió Isabel. Clara era una niña de 6 años, muy tímida, que había llegado al proyecto la semana anterior. «Ven aquí, Clara». Así.
¿Ves? Carmen le enseñó a Clara cómo mezclar sin hacer un desastre. ¿Tú ya sabías hacer pastel?, preguntó Clara. No, aprendí aquí con mi mamá Isabel. Antes no sabía nada. ¿Y dónde vivías? En la calle, como tú vives en el orfanato. Clara se interesó. ¿Y tenías miedo? Muchísimo, sobre todo por la noche. ¿Y qué hacías? Carmen pensó un poco. Hablaba con mi mamá, aunque ya no esté. ¿Tu mamá se murió? Sí. ¿Y la tuya? La mía también. Carmen dejó de mezclar la masa y miró a Clara con comprensión. Eso es malo. Sí. Clara se sintió triste. Pero ¿sabes qué? Incluso después de que mamá se va, todavía recordamos las cosas buenas que nos enseñó. ¿Qué cosas? Mi mamá me enseñó a ser fuerte y a no rendirme. Clara sonrió un poco. Mi mamá me enseñó a acariciar a los gatitos. ¿Ves? Tu mamá te enseñó cosas buenas. Isabel observaba la conversación desde lejos. Carmen no era una maestra. Era una niña hablando con otra niña de cosas que ambas entendían. Carmen, preguntó Clara en voz baja, ¿crees que yo tendré una familia nueva? No lo sé, pero espero que sí. ¿Por qué? Porque todo el mundo merece tener una familia. Clara sonrió. Eres guay, Carmen. Tú también eres guay, Clara. Fue una conversación simple, de niña a niña, pero llena de una calidez genuina. Un año después, el proyecto Ana Paula ya había ayudado a 20 niños. Algunos de ellos habían encontrado familias de acogida a través de las conexiones que se habían hecho en el proyecto. Mamá Isabel, ¿cuántos niños han pasado ya por aquí?, preguntó Carmen. Unos 20, Carmen. ¿Y cuántos han encontrado una familia? 5, por ahora. Carmen sonrió. Eso es guay. A mi mamá le gustaría. Estaban preparando una fiesta para celebrar el primer año del proyecto. Carmen, quiero decirte algo, que cuando llegaste a nuestras vidas, yo estaba muy triste. Llevaba años llorando porque no podía tener hijos. ¿Y ya no lloras? No, porque me di cuenta de que tú eras la hija que estaba esperando. Carmen abrazó a Isabel. Y yo también os estaba esperando a vosotros. ¿Cómo lo sabes? Porque mi mamá siempre decía que las cosas correctas suceden en el momento correcto. En la fiesta de aniversario del proyecto vinieron los niños que asistían a las clases, algunas familias que ya habían adoptado y gente del barrio. Carmen, ¿quieres decir algo?, preguntó Julio. Carmen estaba nerviosa, pero aceptó. Hola a todos. Gracias por ayudar al proyecto. Mi primera mamá estaría feliz de ver cómo cuidáis a los niños. Todos aplaudieron. Y quiero dar las gracias a mi mamá Isabel y a mi papá Julio por darme una familia. Fue un momento simple pero emotivo para todos. Después, una señora se acercó a Carmen. Mi hija tiene muchas ganas de tener una hermanita menor. ¿Conoces a alguna niña que necesite una familia? Conozco a Clara, es muy guay. ¿Podemos conocerla? Claro, mi mamá Isabel puede presentaros. Y así, de forma natural, otra conexión se estaba estableciendo. Unos meses después, recibieron una llamada especial. Mamá Isabel, Clara ha sido adoptada, gritó Carmen con entusiasmo. ¡Qué buena noticia! ¿Y sabes qué más? Su familia quiere aprender a hacer el pastel de mi mamá también. Isabel sonrió. Eso significa que la receta de tu mamá irá a otra casa. Sí, el pastel de mi mamá se está extendiendo. Ese día fueron a visitar la tumba de Ana Paula, como hacían todos los meses. Hola, mamá, te traigo noticias. Carmen le contó a Ana Paula lo de Clara, lo de los otros niños del proyecto, lo del colegio. Mamá, ¿has visto que Clara ha encontrado una familia y otros niños también? Isabel se arrodilló junto a Carmen. Ana Paula, gracias. Carmen ha cambiado mi vida por completo. Me ha enseñado a ser madre. Carmen tomó la mano de Isabel. Mamá Isabel, ¿crees que mi mamá está feliz? Estoy segura de que sí. Yo también lo creo, porque ha conseguido darme una buena familia. Carmen miró la tumba. Mamá,
Gracias por enviarme con mamá Isabel y papá Julio. Y gracias por seguir ayudando a otros niños a través del proyecto. Se quedaron allí un rato en silencio. Cuando volvían a casa, Carmen preguntó: «Mamá Isabel, cuando sea mayor, ¿seguiré ayudando a los niños?» «Si tú quieres». «Sí, quiero. Y les enseñaré a hacer el pastel de mi mamá. Así, la memoria de tu mamá seguirá viva». Carmen sonrió. Mi mamá siempre decía que las personas buenas nunca mueren de verdad. Siguen viviendo en los corazones de la gente. Y en ese momento, Isabel entendió que Ana Paula había logrado algo maravilloso. No solo le había dado una hija, sino que había iniciado una cadena de amor que seguía creciendo. El proyecto Ana Paula siguió tocando vidas, una a una. Y en cada pastel horneado, en cada niño acogido, Ana Paula estaba presente. Carmen creció feliz y segura de sí misma, siempre dispuesta a ayudar a otros niños que habían pasado por lo mismo que ella. Y cada vez que hacía un pastel, miraba al cielo y susurraba: «Gracias, mamá».